Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario, impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí, creando contenido para ustedes, es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. El olor a vino tinto en el suelo fue el comienzo del fin de todo. ¿Alguna vez has sentido esa humillación que te hace cuestionar tu propio valor? Es un nudo en la garganta que uno se traga para no perder el trabajo, pero que te carcome por dentro. Pero, ¿y si por un día alguien decidiera no tragárselo? Esta es la historia de León Rea y del hombre que se creía intocable. Esta historia nos llegó a través de un mensaje anónimo y sentí que tenía que ser contada. Hay lugares donde el poder y el dinero silencian a todos, pero no vamos a dejar que eso suceda. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Somos la voz de esas historias que casi nunca salen a la luz. La sensación de injusticia es como un vaso de agua cayendo a cámara lenta. Ves la tragedia acercándose, pero tus manos están atadas. Es lo que sucede cuando alguien con poder decide que tu día merece ser arruinado, simplemente porque puede. En León Rea, el miedo era el sabor amargo que todos los empleados tenían que soportar. Sonreían por fuera, pero por dentro todos compartían la misma angustia silenciosa de quien espera la próxima tormenta. Pero esta historia no se trata del miedo. Se trata del momento exacto en que alguien decide que el vaso de agua debe ser detenido, incluso si eso significa mojarse. Para los empleados de León Rea, el nombre Sterling Ward era sinónimo de pánico. Su llegada no solo anunciaba a un cliente, sino la probable humillación pública de algún empleado. Todos se preguntaban quién sería la víctima esta vez. Lo que todos ignoraban, sin embargo, es que el detalle que lo cambiaría todo no estaba en manos de Sterling, sino en la mesa 7, a punto de ser atendida por una novata. Saraya, con su presencia segura y su mirada firme, era lo opuesto a lo que León Rea estaba acostumbrado a ver. Su primer turno estuvo marcado por la cautela de sus colegas, quienes le advertían sobre él. No lo mires a los ojos, no te demores con el pedido, haz exactamente lo que te pida. Eran las reglas no dichas, susurradas con la urgencia de quien está al borde de un abismo. Pero Saraya, a diferencia de los demás, no sintió miedo. Sintió algo diferente, una fría curiosidad por el hombre que aterrorizaba a todo un restaurante. ¿Qué haría que un hombre tan rico y poderoso sintiera tanta necesidad de humillar a los demás? La respuesta llegó poco después. Sterling Ward llegó a su mesa de la esquina, la de siempre, con la arrogancia de quien entra en un territorio que le pertenece. No pedía, ordenaba. La primera microhumillación llegó con la petición del vino, cuestionando el conocimiento de Saraya con una sonrisa de burla. La segunda fue sobre la temperatura del plato, que mandó a devolver a pesar de estar perfecto. El objetivo no era la calidad del servicio, sino el placer sádico de ejercer su poder, de dejar claro que él era el dueño del tiempo y la dignidad de todos allí. La tensión en el aire era palpable, pero lo que él no notó fue que Saraya no se intimidó. Ella simplemente lo observaba, como un historiador que estudia una especie rara. El aire pesado en León Rea se volvió casi insoportable. Los otros camareros y gerentes miraban a Saraya con la silenciosa expectativa de que ella cediera. Sterling sonreía. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que expresaba la certeza de que su voluntad siempre prevalecería. Levantó la copa de vino tinto, haciendo girar el líquido lentamente, como si estuviera saboreando no solo el aroma, sino la inminente sumisión. Pero Saraya, con una dignidad inquebrantable, simplemente le devolvió la mirada.
El juego de poder que él estaba acostumbrado a ganar, por primera vez encontraba a un oponente que no se doblegaba. Sterling, un hombre que ascendió en la vida aplastando a otros, vivía para el momento en que la derrota se reflejaba en los ojos de sus subordinados. Su motivación era la de un depredador que se divierte con la caza, no por necesidad, sino por el puro placer de la dominación. No veía a las personas a su alrededor como seres humanos, sino como piezas en un tablero donde él siempre sería el rey. Pensaba, con un placer enfermizo, que el pánico en los ojos de Saraya era solo cuestión de tiempo. Y, en ese instante, decidió que era hora de forzar esa caída. La atmósfera de refinamiento y silencio reverente de Leon Rea se rompió de repente. Sterling, en un movimiento calculado y cruel, derribó la copa de vino tinto que Saraya acababa de poner en la mesa. No lo hizo de forma sutil, sino con un gesto brusco y deliberado, como quien derriba un castillo de naipes. El líquido rojo oscuro se esparció no solo por el mantel blanco, sino que salpicó el delantal y la blusa de Saraya, manchándola de forma agresiva. El silencio que siguió fue vergonzoso y opresivo. Saraya sintió el frío impacto del vino en su piel, pero se negó a bajar la cabeza. Mantuvo su mirada fija en Sterling. Fue en ese instante que ocurrió la primera gran vuelta de tuerca, no para Saraya, sino para todos los demás empleados que observaban la escena. Saraya no se disculpó, no se encogió, no corrió a buscar paños. En cambio, se giró tranquilamente hacia el maître y dijo en voz alta y clara, para que todos en el salón pudieran oír: «Por favor, tráigame un paño. Y puede cargar el vino a la cuenta del señor con un recargo del 500% por la mancha que causó en mi ropa». La audacia de Saraya, una simple camarera, era el hecho que cambiaba completamente el equilibrio de poder. La respiración de Sterling se detuvo por un segundo. La declaración de Saraya, más que una respuesta, fue un desafío directo a la autoridad de Sterling, algo que nadie se había atrevido a hacer. El silencio en el salón de Leon Rea se hizo más profundo, y las miradas de los clientes y empleados se volvieron hacia la novata y el temido millonario. El maître, paralizado, no sabía si obedecerla o despedirla en el acto. Los colegas de Saraya, con miradas de horror y admiración, parecían estar presenciando un ritual que desafiaba todas las leyes del universo del restaurante. La audacia de Saraya había creado una grieta en la realidad que todos allí conocían, una grieta que ninguno de los presentes sabía cómo cerrar. La consecuencia inmediata fue el shock. La sonrisa arrogante de Sterling desapareció, reemplazada por una expresión de pura furia e incredulidad. Él estaba acostumbrado al miedo, no a la resistencia. Su mano, que minutos antes arrojaba vino con despreocupación, ahora temblaba de ira contenida. Mientras Saraya cogía el paño y con metódica calma limpiaba la mancha en su ropa, él intentaba recuperar el control de la situación. «No sabes con quién estás hablando», gruñó, con la voz baja y amenazadora, pero sin el efecto deseado. Saraya, sin embargo, ni siquiera se dignó a mirarlo. Su atención no estaba en la furia de Sterling, sino en su propia dignidad. El sutil pero electrizante enfrentamiento entre la dignidad de Saraya y la furia de Sterling convirtió el restaurante en un escenario. Mientras los colegas de Saraya se sentían en una película de suspense, los clientes, antes ajenos, ahora cuchicheaban y miraban la escena con asombro y curiosidad. La arrogancia de Sterling, que antes era una fuerza de la naturaleza aceptada, ahora parecía frágil, expuesta. La actitud de Saraya no solo lo desestabilizó, sino que también reveló para todos allí lo patético que era realmente su comportamiento. El silencio, antes un signo de miedo, ahora se convertía en una audiencia atenta, esperando la siguiente escena de un drama que nadie sabía cómo terminaría. Lo que sucedería a continuación, sin embargo, pondría a la novata en una posición aún más vulnerable. Lo único que se oía en el ambiente era el tintineo de los cubiertos.
Si esta historia de coraje te conmueve y te hace creer que la justicia debe prevalecer, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero aquí te conectas con otras personas que, como tú, no se conforman con la injusticia. Y es esa conexión lo que nos fortalece. Mientras Sterling se recuperaba de la afrenta, el clima en el salón empeoraba. Su ira, antes contenida, ahora se desbordaba en el ambiente, afectando no solo a Saraya, sino a todos los que estaban cerca. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos se agitaran, y exigió la presencia del gerente, su voz resonando con la violencia de un trueno. Se sentía humillado y traicionado por el ambiente que consideraba su patio de recreo, un ambiente que él dominaba. Su orgullo herido exigía un castigo ejemplar, y el foco de su venganza era, sin duda, la novata que se atrevió a enfrentarlo. La escena alcanzó su punto culminante cuando el gerente, un hombre pálido y visiblemente asustado, se acercó a la mesa. Él ya sabía lo que Sterling iba a exigir: el despido inmediato de Saraya, una humillación pública para servir de ejemplo. Los ojos de Sterling, llenos de odio, eran una clara advertencia de que cualquier vacilación sería vista como una falta de respeto. Para él, Saraya no era solo una camarera insolente, sino un símbolo de todo lo que detestaba: la resistencia, la dignidad y la negativa a someterse al poder. El aire en Leon Rea era tan denso que era casi imposible respirar. La situación de Saraya era precaria. El trabajo, su sustento, dependía de la decisión de ese gerente, un hombre que, como los demás, era rehén del miedo impuesto por Sterling. La novata sintió el peso de todas las injusticias que había presenciado acumularse sobre sus hombros. Su dignidad, que había defendido con tanta ferocidad, parecía estar al borde del colapso. El gerente, con el rostro contraído por el miedo, intentaba encontrar las palabras correctas para apaciguar a la bestia, mientras todos esperaban, con el corazón en la mano, la humillación que parecía inevitable. Sterling sintió un pinchazo de placer al ver la desesperación del gerente. Él creía que la vida, al final, era una batalla eterna entre depredadores y presas, y en ese restaurante él era el depredador alfa. La caída de Saraya no sería solo una victoria personal, sino una reafirmación de su filosofía de vida. Los débiles existen para servir a los fuertes. Lo que él no sabía, sin embargo, era que el juego que estaba a punto de ganar por abandono estaba a punto de ver su regla principal alterada. La tensión alcanzó su punto máximo. La humillación que todos esperaban se hizo realidad, pero Saraya no se encogió. En un último acto de desafío, antes de que el gerente pudiera siquiera abrir la boca, Saraya miró directamente a Sterling y dijo, con voz firme pero baja: «Señor, no tiene idea de lo insignificante que es realmente su poder y de lo patético que se ha vuelto al usarlo para humillar a una persona que solo intenta ganarse la vida. Si su poder es tan grande, ¿por qué necesita tanto ruido?». Su discurso, calmado y contundente, fue la gota que colmó el vaso. Sterling se levantó, pálido, y señaló con el dedo a Saraya, pero antes de que la primera palabra de furia pudiera salir de su boca, fue interrumpido por un hombre que hasta entonces había estado observando la escena desde una mesa en el fondo del salón. La interrupción inesperada, proveniente de un hombre mayor, de semblante tranquilo y ropa discreta, congeló el ambiente. El silencio regresó, pero era diferente. Ahora era un silencio de expectación, no de miedo. Sterling, que estaba a punto de explotar de rabia, se giró hacia el intruso con una mirada furiosa, pero la voz del hombre era tranquila y firme. El hombre se levantó, se quitó las gafas y las dobló lentamente, un gesto que parecía llevar el peso de una gran autoridad. Saraya sintió por primera vez una pequeña pizca de esperanza. El hombre se acercó y el gerente, al verlo de cerca, palideció aún más, pero no por miedo a Sterling, sino por respeto y un susto repentino. Su boca se abrió en un «Señor Hale», pero no pudo completar la frase.
El hombre, Roland Hale, el verdadero dueño de Leon Rea, miró a Sterling con una expresión de decepción y autoridad que hizo retroceder al millonario un paso. Lo que parecía ser la última humillación de Saria estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Sterling. Una pesadilla que él mismo había construido. El silencio era tan absoluto que era posible oír el sonido de la respiración colectiva. La revelación del dueño del restaurante, Roland Hale, que hasta entonces parecía solo un cliente discreto, fue la segunda gran vuelta de tuerca, el shock que el título y la miniatura del video prometían. La furia de Sterling se congeló, transformada en un pánico contenido. Él conocía a Roland Hale, sabía que el hombre era más que un empresario, sino una figura respetada en el sector, alguien a quien él jamás podría humillar. La arrogancia se desvaneció de su rostro, dejando un semblante pálido y derrotado. Acababa de humillar a una empleada frente al propio dueño, una mujer negra a la que él, en su ceguera prejuiciosa, juzgó como insignificante, y ahora las consecuencias llamaban a su puerta. El clímax emocional se desarrolló con la calma de un vendaval. Roland Hale no gritó, no armó un escándalo. Se giró hacia Saraya y con una voz llena de admiración y respeto dijo: «Saraya, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto en tu primer día. Tu dignidad y coraje son lo que más necesita este restaurante». Luego miró a Sterling con una mirada fría y definitiva. «Sterling, tu cuenta está cerrada. Estás baneado de Leon Rea permanentemente. Y por favor, limpia el desastre que hiciste». La vuelta de tuerca no fue solo el castigo, sino la reparación completa. Saria no solo fue defendida, sino valorada. La justicia en ese momento era palpable. El baneo de Sterling Ward fue el acto final de una obra de teatro que él mismo había montado. La escena de su castigo, allí, delante de todos, fue exactamente lo opuesto a las humillaciones que solía infligir. Su arrogancia se desvaneció ante la autoridad tranquila e incuestionable de Roland Hale. Él tomó la servilleta de lino y con las manos temblorosas limpió el charco de vino, con cada movimiento siendo un símbolo de su derrota. Su figura, que antes llenaba el ambiente con su ego, ahora parecía pequeña e insignificante. El silencio de esa noche ya no era de miedo, sino de alivio y triunfo. La reparación no se detuvo allí. Roland Hale, el dueño del restaurante, se giró hacia Saria y delante de todos los empleados y clientes, anunció que ya no era una camarera, sino la nueva gerente del restaurante. El ascenso no era solo una recompensa, sino un reconocimiento de su fuerza y carácter, un respaldo a que, de allí en adelante, la dignidad y el respeto serían las nuevas reglas de Leon Rea. El coraje de Saraya no solo la salvó a ella, sino que salvó el ambiente de trabajo de todos sus colegas, que ahora la aplaudían de pie, emocionados. La venganza para ella no fue ver a Sterling caer, sino ver nacer un mundo nuevo de las cenizas de su propio coraje. El silencio triunfante en Leon Rea se rompió con una ovación. El ascenso de Saraya de novata a gerente fue el cambio práctico e inmediato que el restaurante necesitaba. La cultura del miedo y el silencio que Sterling había cultivado durante tanto tiempo fue desmantelada en un solo día. La acción de Saraya no solo garantizó su propio futuro, sino también el de sus colegas, que ahora podían trabajar en un ambiente de respeto y dignidad. Su historia, a partir de ese momento, se convertiría en la leyenda de Leon Rea, la prueba de que el coraje de una sola persona puede tener un impacto profundo y duradero. El desenlace de esta historia es la prueba de que la arrogancia, cuando se enfrenta a la dignidad, no tiene ninguna oportunidad. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y únete a la próxima historia que te inspire y te fortalezca. El video del coraje de Saria, grabado por uno de los clientes y subido discretamente a Internet,
se hizo viral en pocas horas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y justicia. Y las consecuencias para Sterling no se detuvieron en el restaurante. El video se convirtió en la pieza central de una investigación sobre sus prácticas comerciales abusivas y su reputación quedó arruinada. Daría, por otro lado, se convirtió en un ejemplo de que el verdadero poder no proviene del dinero o la intimidación, sino del coraje de defender lo que es correcto. Su historia nos muestra que el cambio no siempre ocurre de forma grandiosa, pero puede comenzar en un único momento de dignidad, en medio de un restaurante elegante. Dale me gusta a este video y deja tu comentario sobre lo que habrías hecho en el lugar de Saraya.